expect to find Cheetos in a bowl or a bag, not in a field. Yet there it is, a sculpture that even the snack's mascot would call dangerously cheesy. You'd be surprised how many people want to get up close and personal with a giant Cheeto at any given moment. We've probably got about 40 to 50 people here so far. That's about half the population of Cheeto, Alberta, Canada. The makers of Cheetos commissioned the 17-foot-tall sculpture created by a local company that makes movie props. Cheeto's board of directors was happy to have it here. And I mean, it's putting you guys on the map, right? Our hamlet isn't getting anything out of this other than a lot of tourists rolling through our town. Most of them posing for selfies. It's the real deal. Often posing with Cheetos in hand, though this guy opted to pose with a competition behind enemy lines, as he put it. The makers of Cheetos chose Cheetle because Cheetle sounds like Cheetle, which is their name for the orange dust you end up having to wipe off your hands or lick off your fingers. So many people wanted to handle the Cheeto that soon a sign went up. Please do not climb fence or Cheeto hand statue. The Cheeto's only here till early November. But like a bag of Cheetos, it won't last long. Until then, tourists are eating it up, as were we. Well, this tourist would probably eat anything. And this guy cheated his Cheeto selfie to make it look like he was biting off more than he could chew. A true crowd pleaser. Liz Truss se ha quedado sin sus dos hombres fuertes en economía. Ha cesado tanto al ministro Kwasi Kwarteng como al secretario general del Tesoro y lo hace poco después que presentaran sus presupuestos de otoño, unas cuentas polémicas porque contemplaban una rebaja fiscal histórica, sobre todo dirigida a las grandes empresas y también a los que cobraban rentas más altas. La propia Liz Truss ha salido en comparecencia de prensa de urgencia para explicar sus cambios, entre otros, que a partir de ahora el titular de Economía será Jeremy Hunt, más cercano al sector moderado dentro del Partido Conservador, pero también para anunciar que daba marcha atrás en algunos de esos puntos polémicos del presupuesto que habían causado agitación en los mercados y habían agudizado la crisis económica en Reino Unido. Entre esas medidas se da marcha atrás en esa rebaja del impuesto de sociedades. Ya no pasará del 25% al 19%, como quería el anterior titular de Economía, sino que se mantiene al 25% y tampoco se elimina el tramo más alto del IRPF. Los impuestos para las que cobren más seguirán siendo del 45%. Unos cambios en esos presupuestos que de momento han sentado bien a los mercados, pero que no calman todavía el terremoto político en Reino Unido. Y cada vez más voces dentro del propio Partido Conservador piden la dimisión de Liz Truss cuando hace poco menos de un mes que llegó a Downing Street. Se exige un cambio y no puede ser superficial. Tiene que ser un cambio importante. El escenario de una recesión inminente global en los próximos meses preocupa a los gobiernos de América Latina, porque la región sufrirá también este golpe y es difícil protegerse debido a la interconexión de las economías. William Maloney, economista principal para América Latina del Banco Mundial, no pronostica una recesión para el continente, pero muchas familias padecerán la confluencia de la ralentización de la economía y la inflación. Tenemos que encontrar formas de reducir el impacto de estos choques sobre las familias. Una forma, obviamente muchos países están subsidiando el precio de combustibles y alimentos. En el largo plazo obviamente no es óptimo, ¿no? Cuesta un montón de plata por parte del gobierno y también es mucho mejor tener políticas mejor enfocadas en las familias. Para América Latina, el costo de las materias primas es lo que aumentará más, con una economía que crecerá en 2023 solo un 1,7% en promedio, pero en 2024 vendrá un repunte y alcanzará un 2,4%. No es suficiente para aliviar la pobreza o reducir las tensiones sociales, ¿no? Es decir, que tenemos problemas estructurales en la región que tenemos que atacar, que tenemos que remediar para que crezcamos mejor. El analista Mauricio Carta identifica como el principal factor de incertidumbre global a la guerra en Ucrania
y su futuro, que impide mantener una situación económica estable. Esta parte del mundo, esta área del mundo es tan estratégica para todos los productos básicos. Puedes pensar en el gas, puedes pensar en el petróleo, pero también en la comida. En 2024 la situación económica podría mejorar, según Carta, pero el factor Ucrania sigue siendo crucial. Y otro factor impacta a las economías, el fuerte valor del dólar. El dólar es la moneda mundial, la moneda mundialmente reconocida, y todas las materias primas se cotizan en dólares. Un dólar fuerte significa, por ejemplo, en Europa o en otras partes del mundo, si tienes que comprar algunos productos básicos o lo que quieras, que va a ser más caro. El petróleo, por ejemplo, ya está subiendo de precio y el dólar también lo está encareciendo. Los problemas son varios, pero frente a las opciones de una alta inflación o una recesión económica, los expertos y los gobiernos no tienen dudas. Ante una recesión hay mayor margen de maniobra, mientras los altos precios se pueden disparar y no tener más control. Desde el Fondo Monetario Internacional en Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América para Telearuba. Melbourne, la segunda ciudad más poblada de Australia, está enfrentando las peores inundaciones en décadas. Según los organismos de emergencia, serían las peores inundaciones desde por lo menos 1974. Lo que ustedes ven detrás de mí es un parque, pero a esta hora el agua supera los 4 metros de altura. Y así están muchas zonas del oeste de Melbourne. En algunas zonas el agua supera los 8 metros de altura. Más de 500 viviendas han resultado hasta el momento inundadas y otras 500 están en riesgo. 4.700 hogares están sin el servicio de energía eléctrica, pero ya el gobierno del estado de Victoria ha anunciado ayudas económicas y también refugio para las personas afectadas. La emergencia aún no ha terminado y las autoridades están en alerta en varios estados de la costa este de Australia, pues se espera que haya lluvias hasta por lo menos el final de la próxima semana. Melbourne, Australia, Camilo Montoya Yepes para Telearuba.